Somos Mireia y Alba de la sección Preguntarnos Ofender. Una sección en la que hemos salido a la calle a hacer preguntas a los chavales sobre cultura general. Esperamos que os guste y no pretendemos ofender a nadie, seguro. Ara anem a passar a una de les seccions més serioses del programa, que s'anomena Preguntar no és ofendre. Aquesta es centra en aspectes de cultura general. Les nostres intrèpides reporteres de carrer, Mireia López i Alba López, que tot i tindre el mateix cognom no són germanes però podrien ser-ho, han eixit al carrer per comprovar el nivell cultural dels nostres joves. Només volia afegir que avui contem amb la col·laboració d'Anna Díaz, ja que Alba no ha pogut acompanyar-nos. Benvingudes, Anna i Mireia. Hola. Bé, pel que ens heu dit, veniu amb el propòsit de mostrar-nos amb documents sonors evidències del nivell cultural de la nostra societat. Doncs bé, anem amb la secció Preguntar no és ofendre. Hola a todos, bienvenidos a la sección Preguntar no es ofender, en el que tratamos de realizar algunas preguntas que pueden resultar incómodas, pero no tienen la intención de ofender a nadie. En esta sección, que trata de mostrar que los españoles no somos tan incultos como habían pensado todos, e incluso nosotras. Hoy, señores y señoras, les mostraremos el tan elevado nivel cultural que poseen los jóvenes españoles. ¿Verdad, Mireia? Por supuesto, y no hace falta irse muy lejos. Aquí mismo, en Manises, encontramos la verdadera inteligencia. Claro que sí. Respuestas tan complejas que se preguntarán por qué estos jóvenes no están en los libros de texto. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Nilo. El Nilo en África. El Nilo, porque lo dicen ellos. El Nilo en África. No, el Amazonas. Habéis pinchado. El Zulia. El Nilo. ¿No? El Amazonas. Habéis podido escuchar cómo estos jóvenes dominan a la perfección la geografía. ¿Qué tal irán estas mentes privilegiadas de ciencia? Decir 3 científicos famosos. Yo. Einstein, Maquiavelo. Y Tesla. No, y... Mira, Rutherford. No, es que no me sé más. Einstein, Tesla. Maquiavelo. Claro, sí, Maquiavelo. Está grabando. Di 3 científicos famosos. Marie Curie, Einstein y Darwin. Decir 3 científicos famosos. El Willy Wonka. La Marie Curie esa. No, en plan. El Frankenstein. Willy Wonka ese. El Albert Einstein. Pasamos, venga. Otra. Me arriesgo a decir que a estos chicos, antes de saber andar, ya discutían sobre la teoría de cuerdas. Yo pienso que estos jóvenes solo con 2 años ya se habían acabado todos los experimentos del quimicefa, e incluso los ampliaron. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? El cerebro. No, que es lo que vimos el año pasado. En el riñón. En la yugular. En el páncreas. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? En la cabeza. En el culo. En las piernas. En el páncreas. No tengo comentarios. ¿Cómo nos van a sorprender estos chicos ahora? Ahora nos deleitarán con su conocimiento sobre historia, ya que la cuarta pregunta es relativa a la historia contemporánea. ¿Qué sucesos se llevaron a cabo en la Revolución Francesa? Los sucesos fueron bastante inapropiados para la época. Fueron unos sucesos muy sucesivos. Y pues se declararon con Luis. Hay que aprobar el examen, hermano. ¿En qué año se produjo la Tercera Guerra Mundial? No hay ninguna. Vale. ¿En qué país comenzó la Revolución Industrial? En Gran Bretaña.
En un país del mundo. En Alemania. En un país multicolor como la abeja maya. ¿Cuáles fueron los protagonistas de la Revolución Rusa? Stalin. Petar, Petrov, Dimitrov, Sukolajnikov. Petar, Petrov, Dimitrov, Sukolajnikov. ¿Cuáles fueron los protagonistas de la Revolución Rusa? Por los rusos. Hitler. Qué dominio de la palabra, y luego se quejaban de recortes en educación. Pues espera, que aún hay más. ¿Quién es el autor del Quijote? Don Quijote. Yo me lo sé. Don Quijote. No, es Don Quijote. Cervantes. Muy bien. En el fondo. ¿Quién escribió el Quijote? Cervantes. Estos jóvenes acaban de demostrar que no somos unos incultos y que dominamos todos los temas que nos presenten. Es una lástima, pero tenemos que despedirnos. ¿Algo más que comentar, Ana? Ahora mismo tengo un colapso mental después de toda esta información. Solo puedo decir, hasta luego. You must feel like face another ruin, face another ruin. I messed it up as always. I'm afraid of losing, I'm afraid of losing. I made you thinking, no, it's so wrong. I made you feeling the worst. And I don't know how to get along with myself when I'm weekend, when I'm weekend. So let's go back to Alcacon on the blackened afternoon. Let's see your eyes beating tough. Let me bleed instead of you. So let's go back to Alcacon on the blackened afternoon. Let's see your eyes beating tough. Let me bleed instead of you. Let me bleed, let me bleed. Let me bleed, let me bleed instead of you. I've been always playing solid as I'm waving, solid as I'm waving. So I became a liar. I've been underrated, overestimated. I made it really hard for you to love me. But there's so many things we could do, and all we need is escaping, escaping. So let's go back to Alcacon on the blackened afternoon. Let's see your eyes beating tough. Let me bleed instead of you. So let's go back to Alcacon on the blackened afternoon. Let's see your eyes beating tough. Let me bleed instead of you. Let me bleed, let me bleed. Let me bleed, let me bleed instead of you. So let's go back to Alcacon on the blackened afternoon. Let's see your eyes beating tough.
gonna bleed. Instead